Romanos capítulo 2, continuamos con nuestro estudio en esta carta. Estaremos estudiando hoy los versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En ocasiones, cuando uno le pregunta a las personas qué pasaría con usted si hoy muriera, ¿por qué lo tendría que recibir Dios en el cielo? Dentro de las muchas respuestas que se pueden dar, obviamente hay a veces patrones o respuestas comunes. Entre ellas están unos que tristemente reflejan inseguridad. Muy en el fondo, no saben responderlo. O sea, yo no sé qué va a pasar conmigo si muero hoy. Y tristemente ocurre entre aquellos que dicen ser creyentes o que asisten a una iglesia. Y que a veces, ¿verdad? Cuando uno, me permite compartirle el evangelio y es como, no, gracias, ya asisto a una iglesia. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que usted ya sabe, ¿verdad? ¿Qué será de usted cuando parta de este mundo? Y aún así la inseguridad viene. ¿Pero cómo? ¿No está escuchando usted del evangelio? ¿No está escuchando usted acerca de lo que espera a aquellos que confían en Cristo únicamente? Otra reacción es que, aunque no con plena seguridad, pero hay algunos que expresan por lo menos cierta confianza en que el balance entre lo bueno y lo malo que han hecho, porque nadie es perfecto, entonces, pues sí, he hecho algunas cosas malas en mi vida, pero va a salir favorable y en el día final, pues Dios me va a aceptar. Una confianza exclusivamente en sus obras. Ahora, para los que hemos estado en la iglesia más tiempo, instintivamente hay algo, ¿verdad?, que quiere responder cuando alguien dice algo como eso, ¿verdad? Bueno, he hecho más cosas buenas que malas, y inmediatamente uno va a decir, no es por obras, es solo por la fe. Y sí, amén, hermanos, la salvación es solamente por la fe. Pero cuidado, si hay algunos que se confunden y extravían porque están poniendo su confianza en sus obras y cómo han vivido, también nosotros corremos el peligro de ignorar que las obras importan, que tienen un papel. Hermanos y amigos, las obras importan y mucho, porque son la evidencia de lo que somos. No nos engañemos, como vivamos, así seremos juzgados. Pues lo que sembramos es lo que cosecharemos. Hay una diferencia entre vivir por la fe y vivir en desobediencia a la fe. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo está viviendo usted? Si el juicio fuera hoy, ¿cuál será su sentencia? Usted hoy, estudiando este pasaje, tendrá el conocimiento suficiente para saberlo. Porque Pablo una y otra vez nos afirma los mismos puntos. Dios juzgará a todos sin excepción y sin acepción. Y solo hay dos maneras en que podemos vivir nuestras vidas y en cómo estas serán juzgadas: haciendo el mal o haciendo el bien. La sentencia en cada caso será acorde. Vamos entonces al texto. Primero, Dios juzgará nuestras vidas sin excepción. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzgará nuestras vidas.
Recuerden, primera persona plural, esto es para nosotros, no solamente los que recibieron la carta, nuestras vidas, todas las personas que han existido, que existen y existirán hasta que regrese el Señor Jesucristo, todas nos presentaremos ante el Señor. Porque dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente, sin excepción, a cada uno. No solamente pagará a los gentiles, no solamente pagará a los judíos, no solamente pagará a los abiertamente pecaminosos, a los que pecan secretamente. No solamente pagará a los moralistas con su religiosidad exterior. No, a cada uno nos pagará. Y a lo largo de estos versículos, esta idea se sigue enfatizando con frases similares. Aquí se nos dice que pagará a cada uno, pero ¿notaron también cómo aparece esta frase? Primeramente al judío y también al griego. Todos, o sea, una forma de decir todos. Pero ¿por qué lo expresa de esta manera? Nuevamente para que ningún grupo se sienta excluido. O la frase al final de nuestro pasaje, porque no hay acepción de personas para con Dios. A veces las personas, ¿verdad?, hablan así como, es que delante de Dios todos somos iguales. Bueno, sí, con todo lo que ello implica. Sí, delante del Señor no hay acepción. Yo sé que la palabra suena como excepción, pero aquí excepción es sin parcialidad, sin favoritismo, sin preferencia. El juicio de Dios no tomará en cuenta nuestra nacionalidad, nuestra riqueza terrenal, nuestra edad, nuestro género. Será como expresan ahora, totalmente inclusivo. Nadie quedará por fuera. A cada uno. A cada uno. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lo que está haciendo aquí es eco, realmente de expresiones del Antiguo Testamento. Sí, inspirado por el Espíritu Santo. Pero recuerden que esta revelación lo que viene a dar es mayor luz sobre lo que ya en el Antiguo Testamento nos era dicho. Por ejemplo, es muy común en los libros proféticos que se nos hable de este contraste entre la vida del necio y la vida del sabio. Son dos caminos y cada camino tiene su resultado consecuente. El del necio es uno que parece derecho, pero su fin es camino de muerte, y el otro es camino de vida. Hay varias citas, solamente las menciono, no voy a leer. Proverbios 10:17, 12:28, 15:24, 16:17, que nos recuerda, ¿verdad?, también a las palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Hay una puerta ancha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosta y estrecho es el camino que lleva a la vida. Pero este aspecto particular de la recompensa, vean cómo se ve en los libros proféticos. Solo por dar un ejemplo, vamos al libro de Job. Job 34. Job 34, versículos del 10 al 12. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Salmo 62. Salmo 62. Versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Finalmente, Proverbios 24:12. Proverbios 24:12. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Constantemente. Pagará a cada uno según su obra, pagará a cada uno según su camino. Otro de los pasajes más conocidos, pero en este caso los libros proféticos, es en Jeremías, ¿verdad? 17, 9 y 10, que nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta del Señor? No solamente el Señor dice que lo conoce, porque Él dice, yo Jehová que escudriño, es decir, yo conozco lo más profundo, la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No lo cité aquí, pero de nuevo otro pasaje que es también bastante conocido es la conclusión de Eclesiastés. El Señor pagará a cada uno según su obra. Nuevamente, a cada hombre, a cada uno según lo que ha hecho. Solo hay dos posibles resultados, porque el camino del hombre o es de muerte o es para vida. Hay, de nuevo, un camino que es ancho, que lleva a la perdición, y hay un camino angosto que lleva a la vida. Pero noten lo que hemos leído aquí en Romanos, y volvamos a Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. El juicio de Jehová se describe como un juicio justo. Lo que quiere decir es que no todos van a recibir la misma ira en el día de la ira y del juicio de Jehová, sino que recibirán el castigo proporcional a los pecados que han cometido. Como dijo un predicador, cuando leemos este versículo 5, estamos ante uno de los versículos más aterradores de los escritos apostólicos. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras. Es terrible. ¿Por qué? Porque muchos piensan erróneamente así. Bueno, ya si pequé, igualmente un pecado me hace culpable delante de Dios, da igual si peco una vez o 10 veces. No, no es lo mismo, porque atesoras ira para el día de la ira, del justo juicio de Jehová. Quien peca más, más castigo. Mayor luz, mayor responsabilidad, más pecado, más castigo. Dios es paciente, sí. Como nos recordaba el versículo 4 que estudiamos la semana anterior, que nosotros no debemos ignorar las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de nuestro Señor. Dios es paciente, pero hay un día de ira. Sin dejar de ser bondadoso y sin abandonar su justicia, Dios juzgará con rectitud y proporcionalmente ese día lo demostrará. Porque hay quienes están acumulando, están invirtiendo en un tesoro, pero un tesoro de ira. Dios juzgará y este juicio no es otro diferente al anunciado tantas veces por muchos de los profetas y por el Señor Jesucristo mismo. Este día de la ira que tenemos aquí en Romanos 2:5 es lo mismo que conocemos en el Antiguo Testamento como el día de Jehová o el día del Señor, y que en el Nuevo Testamento se le llama también el día de Cristo. Aunque hubo algunos eventos en el pasado, como ya extensamente estudiamos en los profetas menores, que fueron llamados día de Jehová o día del Señor, también los profetas fueron muy explícitos que ellos anunciaron un día que no ha venido todavía, que será el gran día del Señor, el día final. Aunque es llamado día, no se refiere a un periodo de 24 horas, sino a la consumación de los tiempos, el final de este presente siglo, para dar pie entonces al siglo venidero. El profeta Amós o el profeta Joel hablaron de este día como un día de tinieblas y oscuridad. Por ejemplo, Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entre muchísimos, ¿verdad?, pasajes que podría citarles. Pero esta es la descripción. Y estas palabras de Amós venían, ¿verdad?, para despertar a aquellos que estaban muy confiados,
que en efecto anhelaban el día de Jehová, porque hay un sentido en que el que es del Señor lo espera. Pero él tuvo que advertirles a algunos, un momento, para algunos el día del Señor no será día de luz. No, todo lo contrario, les será de tinieblas, de tribulación, o como leemos aquí, día de angustia. Día de angustia, una angustia que no acabará. Como les decía, en el Nuevo Testamento se le llama el día de Cristo. Y ese día de Cristo es el mismo día que también Él regresará. Y cada vez está más cercano. Porque ese día vendrá como ladrón en la noche. Tomará por sorpresa a algunos. Por eso es que al pueblo del Señor se le exhorta a vigilar y a orar. Velad y orad, porque no sabéis el día. Está más cerca de lo que sabemos. ¿Pero por qué se nos exhorta de esa manera? Para que nosotros estemos preparados y ese día podamos ser presentados irreprensibles en el día de Cristo. Filipenses 1:10 y 1 Corintios 1:8 nos hablan en esos términos. Irreprensibles para el día de Cristo. Unos en ese día podrán ser presentados irreprensibles. Y tenemos la certeza de que será así, porque el que comenzó la buena obra la terminará para el día de Cristo. Pero otros, ese día recibirán todo el tesoro acumulado de la ira de Jehová. ¿Qué hará el Hijo en el día de su venida? En el Evangelio de Mateo se nos responde con mucha claridad. Pueden escuchar o si pueden buscar conmigo, si son rápidos para buscar, en Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos y amigos, y así podríamos continuar con muchos pasajes, y lo mismo va a seguir apareciendo. Un juicio, dos tipos de personas, dos tipos de sentencias. Un solo y justo juicio final, ovejas y cabritos, sabios y necios, camino de vida y camino de muerte. Entonces la pregunta fundamental que usted tiene que saber responder es, ¿cuál camino está andando? ¿Cómo está viviendo? Usted no tiene que vivir con la incertidumbre de qué le sucederá el día que tenga que partir de la tierra si Cristo no ha venido antes. ¿Cómo saber? Bueno, volvamos a Romanos. Romanos 2, del 5 al 11, nos va a dar amplias descripciones para que usted sepa qué es lo que le aguardará en el día del juicio de Dios. A unos, Dios los juzgará por su dureza y corazón no arrepentido. Dios juzgará nuestra dureza y corazón no arrepentido. Volvamos al versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y luego más adelante, versículos 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Recapitulemos. ¿Quiénes recibirán castigo en el día de la ira y del justo juicio de Dios? Los duros de corazón, los que no se arrepienten, los contenciosos, los desobedientes a la verdad, en general, los que hacen lo malo. Veamos en detalle, o un poquito quiero decir, de cada uno de ellos. En primer lugar, los duros de corazón. Tenemos en primer lugar aquí, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, fácilmente esta palabra dureza la podemos aplicar al corazón porque muchas veces la Biblia nos habla de corazones duros. De ser duros de cerviz, ser de corazones de piedra que no reciben amonestación.
Esta es una figura frecuente en la Biblia y eso testifica de nuestra soberbia. ¿Qué es tener un corazón duro? Es uno al que se le habla y no hay respuesta. No atiende a la palabra como lo hacía Faraón, quien no oyó y persistió en su necedad. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros la Escritura cuando Faraón hacía eso? Faraón endureció su corazón. Sucede así con usted. Escucha las amonestaciones, pero dice no, a pesar de que el Señor le trae evidencia de lo que ocurre cuando no se atiende a su palabra. Por tu dureza, por ese corazón duro usted será juzgado. También será juzgado por su falta de arrepentimiento, que va de la mano con la dureza de corazón. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. En lugar de volverse a Dios, ¿verdad? Que esta es la idea detrás del arrepentimiento. Usted cambia su manera de pensar, pero también su manera de actuar. Usted gira en sentido contrario a la vida que estaba llevando para volverse a Dios. Los hombres, y en especial por el contexto más cercano, los moralistas, no reconocen que tienen pecados de los que arrepentirse. Yo le pregunto, ¿es el arrepentimiento una experiencia extraña en su vida? O sea, como bueno, sí, en algún momento me llegué a arrepentir de mis pecados. No, pero la vida del creyente es de arrepentimiento todos los días, o debería ser. No hay convicción de pecado cuando el Señor trae su palabra, o cuando usted la lee en su casa. También el día de la ira espera a los contenciosos. Nos dice el versículo 8 que ira y enojo a los que son contenciosos. Estos son los que por sus ambiciones fomentan rivalidades. ¿Es usted de los que procura la paz? ¿O por conseguir lo que quiere no le importan las consecuencias en su vida o la de otros? A mi manera, por su orgullo, por su ambición contenciosa, juicio. También a los desobedientes, y vea cómo se expresa aquí, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son desobedientes. En lugar de seguir la verdad, esa verdad de Dios contra la que se han rebelado, ¿verdad? Como nos dice Romanos 1:18, que la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No queremos nada con la verdad de Dios. A esa no le hacemos caso. Para la injusticia, ahí sí. No le prestamos atención a lo que dice el Señor, pero a la injusticia y a este mundo sí le prestamos oído. ¿Es su vida caracterizada por la desobediencia a la palabra de Dios? Entonces, por su desobediencia, ira y enojo en el día del juicio del Señor. Y finalmente, podemos resumir todo esto como los que son hacedores de maldad. Tribulación y angustia, dice el versículo 9, sobre todo ser humano que hace lo malo. Nuevamente, ya lo que mencionamos, no hay excepción, todo ser humano que hace lo malo. Esto no se trata de cómo usted se ve, es que al final de cuentas importa poco cómo usted se perciba a usted mismo. Es que yo no me considero mala persona, no, el asunto es cómo lo ve Dios a usted. O sea, delante del Señor, ¿es usted un hacedor de maldad? Esas fueron las palabras de Cristo, ¿verdad? Que petrifican. De personas que estaban confiadas de que iban a ser recibidas en el reino de los cielos, pero el Señor les dice, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Es que esa es la sentencia que importa. O sea, cómo nos ve el Señor, no cómo usted se siente, no cómo usted se percibe, sino lo que son en realidad a la vista de Dios. ¿Y qué es ser un hacedor de maldad? Bueno, en esas mismas palabras el Señor lo define. Porque no hacen lo que digo. Porque no obedecen a la voluntad de mi Padre. No hacen la voluntad de mi Padre. Eso es ser hacedor de maldad. Si usted vive conforme a la voluntad de Dios, es hacedor del bien. Usted no vive conforme a la voluntad de Dios, hacedor de maldad. Y por ser hacedor de maldad, a usted le espera tribulación y angustia en el día del juicio de Jehová. No importa si usted no se cree tan malo, ¿es usted visto por Dios como justo por la fe en Cristo
o lo ve todavía vestido en sus trapos de injusticia? Ahora, para que quede claro, aquí no estamos hablando de diferentes tipos de personas, porque recuerden lo que ya vimos, es un solo juicio y dos tipos de personas. Los duros de corazón, los faltos de arrepentimiento, los contenciosos, los desobedientes y los hacedores de maldad son un mismo tipo de persona. Ahora, no todo se manifiesta igual, en el mismo grado, pero no hay nadie que pueda decir que es solamente contencioso y que no es desobediente. No, es que ya vimos que la definición más básica es hacedor de maldad, el que no vive conforme a la voluntad de Dios, y de ahí se desencadena todo lo demás. No se engañe. Esto no se trata de marcar, bueno, si soy un poquito de esto, no tanto de lo otro. No, eso lo está describiendo usted, si está viviendo no conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que usted va a cosechar en el día de la ira. Tribulación y angustia para siempre. El otro escenario es que entonces Dios juzgará nuestra perseverancia en la fe. Porque como les digo, es que todos, esto no es solamente para los incrédulos. Creyente, usted también tendrá que presentarse en el juicio de Dios. Pero alguien pudiera decir, pero también, ¿por qué el pueblo de Dios? Bueno, porque nosotros, si somos de Cristo, también daremos cuenta de nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y más adelante, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿cómo tomamos estas palabras? Vean, lo más común que pasa cuando usted está estudiando y llega a estos versículos es que muchos dicen, momento, Pablo no está enseñando salvación por obras. Porque eso sería una contradicción abierta a su enseñanza en otras partes de las Escrituras. ¿Verdad? Porque cuando usted lee eso, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios recompensa con vida eterna a los que hacen el bien. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. O sea, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. El pasaje está diciendo que Él recompensa con vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Sin embargo, es claro por otros pasajes que la salvación no es por obras. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otro más, Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O el más conocido de todos, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos. No por, perdón, estoy diciendo el más conocido, yo mismo me enredé. Vamos a buscar Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué está sucediendo? Sí, hay recompensa para quien haga lo bueno. El problema es que ninguno de nosotros lo puede hacer en su condición natural. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque una regla básica al estudiar las Escrituras es estudiar el contexto. Porque como dice ese viejo y conocido adagio, un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir lo que usted quiera. Entonces, si alguien quiere tomar estos versículos para decir, no, vea, la Biblia está enseñando salvación por obras, es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar simplemente lo que tenemos antes y después de esos pasajes. Por tanto, tomemos esta afirmación como una alternativa. Es posible ser salvo haciendo lo bueno.
Dios recompensará con la vida eterna a los que hacen el bien. ¿Qué sucede? Si seguimos leyendo, aquí en Romanos, terminamos de leer el capítulo 2, llegamos a Romanos capítulo 3, y de repente, en el versículo 10, Pablo empieza a soltarnos estas frases demoledoras, citando los salmos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Recompensa a Dios al que hace lo bueno? ¿Sí? ¿Quién hace lo bueno? Nadie. Entonces no parece justo que quisiéramos decir nosotros. No, es que no hay ningún problema. El asunto es que nosotros no hacemos el bien naturalmente. Para cuando llegamos nosotros al capítulo 3, si alguno todavía alojaba alguna esperanza de que podía presentarse delante de Dios y que le iba a ir bien por su propia cuenta, aparte de la fe en Cristo, Pablo en el capítulo 3 sencillamente suelta el gancho ya para tirarnos en la lona y nos deja knockout. Es que no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, cuando nosotros leemos estas palabras de que Dios recompensará con vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, Dios no está mintiendo. Dios va a recompensar. El asunto es que nosotros tenemos que ver que algo tiene que pasar. ¿Cómo es que personas que naturalmente no hacen lo bueno, porque Dios salva, ahora lo pueden hacer? Algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar en el hombre para que ahora pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la respuesta que el Evangelio de Romanos nos va desarrollando poco a poco. Hermanos, Dios no miente, Él recompensa al que hace lo bueno. Nosotros no lo hacemos, pero Dios nos cambia para que lo podamos hacer. Eso es lo que está implícito. Y luego se hará totalmente explícito conforme avanzamos en este precioso Evangelio que se nos explica en Romanos. Porque lo mismo sucede si nosotros retrocedemos un poco y recordamos que la carta no empieza en el capítulo 2, sino en lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1. Pablo estaba deseoso de ir a Roma y de ser mutuamente edificado con ellos y de ser consolados y de compartir entre ellos el poderoso evangelio del cual no se avergüenza. ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba de compartir este poderoso evangelio? Precisamente porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, sin excepción. Poder de Dios para salvación. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La salvación es por fe de principio a fin. Y estos que son salvos hacen el bien. De hecho, no era necesario irnos ni al capítulo 1 y 3 para saber que Pablo no está presentando aquí un esquema distinto de salvación. Porque vean bien lo que se nos dice. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta es la clave. Perseveran. La salvación es por fe de principio a fin. Esta es parte de las razones detrás de por qué el título general de esta serie que estamos estudiando la he llamado Viviendo por la fe en Cristo. Porque la fe no es solamente para el día que creímos para salvación. Nosotros vivimos por fe para siempre la vida cristiana aquí. Porque la declaración central es: el justo por la fe vivirá. O sea, vivirá en adelante. La vivimos por la fe. No solamente la fe para creer en un momento particular, sino al ejercicio de ella para continuar en la vida cristiana. Entonces, ¿qué caracteriza a los que han creído? Son caracterizados porque perseveran en bien hacer. ¿Qué caracteriza a los que buscan esta gloria, esta honra y esta inmortalidad? Es que hacen lo bueno. Y lo hacen perseverando. Constantemente buscan estas cosas. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos desean gloria, honra e inmortalidad.
Entonces hablemos un poco acerca de esta perseverancia. Porque sí, perdón, esa es la frase que me está viniendo, pero hay que saber llegar. ¿Sí? Hay que saber concluir la carrera cristiana. Es perseverancia. Dios nos preserva, Él nos hace aptos, el que empieza la buena obra la termina, pero también se enfatiza nuestro papel activo de perseverar en la fe. Sin entrar en todos los detalles escatológicos que sabemos que rodean a Mateo 24, la verdad detrás de estas palabras son muy claras. Que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habrá multiplicado la maldad, muchos se enfriarán, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Son precisamente las aflicciones, las enfermedades, como también las seducciones del mundo y las riquezas que prueban la fe. Recordamos la parábola del sembrador que recientemente volvíamos a escuchar. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, 13 al 15. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese es el punto. No es solamente mantener un creer a nivel intelectual, es perseverancia en un creer que es acompañado por un fruto. Hay muchos que creen por un tiempo, pero viene la prueba, esto no vale la pena. Vienen las seducciones del mundo, el lazo de las riquezas, de la fama y la gloria temporal, y se van. Pero están aquellos que con perseverancia dan fruto. Y ese fruto es la evidencia de que la semilla haya germinado y ha caído en buena tierra. Los creyentes perseveran. ¿Está perseverando usted en qué? Me dirá alguno, bueno, aquí se nos ha dicho en qué particularmente. Que perseveran en hacer el bien, nos dice Romanos capítulo 2. Nuevamente, no es solo saber acerca de lo bueno, es hacerlo. Porque saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, nos dice Santiago. Es claro que nunca haremos el bien suficiente, hermanos. Nunca será suficiente. Esa idea, ¿verdad? Obviamente está errada. Esto no se trata de que hacemos bien y bien para ver si en algún momento la balanza de lo malo que hemos hecho, de esos pecados contra ese Dios infinito, en justicia y santidad, en algún momento se llega a equiparar o mejor aún, llega, ¿verdad?, a pesar más que lo otro. Nunca haremos ese bien suficiente en nuestras fuerzas, pero si hemos creído en Cristo, nosotros perseveraremos ahora en otro tipo de vida, donde las obras que hacemos son ahora aceptables a Dios, porque son hechas por la fe en el Señor. Es una verdad asombrosa, hermanos, pero hasta los actos más pequeños, hechos de corazón y para la gloria de Dios, le honran y sobre todo, que es el punto de nuestro pasaje, no son tenidos en cuenta. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Recompensa por un vaso de agua, pero hecho de corazón y para el Señor. Esos son el valor de nuestras buenas obras, no por nosotros, sino porque las hacemos en Cristo. Porque volviendo al conocido pasaje de Efesios 2, 8, 9, ahora lo extendemos al versículo 10 porque
hemos sido creados, ¿verdad?, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que glorifican al Padre. Procuramos nosotros ser ricos en buenas obras. Hermanos, es que dice que no perderá su recompensa. Todo lo que usted hace para el Señor, ahí va. Mientras unos están viviendo para acumular un tesoro de ira, usted puede estar viviendo para que se le esté anotando en la cuenta. A favor, a favor, a favor, para que en el día final lo que usted reciba más bien sea riqueza y gloria de parte del Señor. Vean que eso está detrás de lo que nosotros hacemos. Hay una motivación, sí, porque vean lo que dice de nuevo el versículo 7, que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras, y a unos pagará vida eterna. ¿Por qué? Porque perseveran en bien hacer, porque son aquellos que buscan gloria y honra y la inmortalidad. Y nos dice el versículo 10 que gloria y honra y paz es lo que recibirán los que hacen lo bueno. Pastor, pero no es que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, esa es la motivación más importante. Pero, hermanos y amigos, nuestra visión se quedaría muy corta si nosotros divorciamos la gloria de Dios de nuestro bien. El que persevera en hacer lo bueno busca gloria, honra e inmortalidad. Y nosotros no debemos excusarnos por buscar esas cosas. ¿Busca usted la gloria? ¿La quiere? Yo la quiero. ¿A quién engañamos? Yo quiero la vida eterna. Yo quiero una inmortalidad gloriosa. Yo no quiero este cuerpo que tengo ahora, que se va envejeciendo y debilitando año con año. Yo quiero vivir para siempre, pero con mi Dios y mi Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Yo no quiero las promesas vanas de este mundo, que si encuentran la cura para esta u otra enfermedad, eventualmente morirás. Pero yo busco la vida eterna. Usted debe buscarla, porque esa es la recompensa. Busca la gloria, busca la inmortalidad, y el Señor dice, se le recompensará. La que viene de Él. ¿Es eso lo que usted anhela? Si es así, no hay conflicto en sus motivaciones. Yo no quiero vivir para siempre, simplemente. No, yo quiero vivir para siempre disfrutando de la gloria de Dios. Porque para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, para siempre. Hermanos, no hay problema en buscar estas cosas de parte de Dios, de poder decir, es que esto yo lo hago porque quiero que Dios me recompense, porque es que Dios lo está diciendo. O sea, yo voy a darle gloria, honra, paz, inmortalidad. Dios lo prometió. O sea, no estoy haciendo algo aparte de lo que Dios ha dicho que va a hacer. O sea, yo hago las cosas esperando que Dios en el día final me recompense. Y Pablo dice, yo quiero la corona. No buscamos la honra y la gloria pasajera de este mundo, sino la que el Señor nos dará. El creyente es aquel que por la fe cree, no solo que hay un Dios, sino que es galardonador de los que le buscan. Esto es parte de la definición integral de la fe, ¿verdad? A veces, en esas lecciones que se nos dan, ¿verdad?, como parte de un discipulado, rudimentos, ¿verdad?, de la fe cristiana, esos principios de la vida cristiana. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero eso no es todo lo que se nos dice en Hebreos 11. Hebreos 11:6 tiene otra definición también de lo que incluye la fe, porque nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O como dice la Biblia de las Américas, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Muchos están dispuestos a admitir al menos la existencia de Dios, pero es que eso no es la fe. Y que es remunerador de los que le buscan. Yo creo que hay un Dios y que en el día final me dará mi recompensa. Eso es fe. ¿Por qué? ¿Porque me lo gané? ¿Porque me lo merezco? No, porque Él lo prometió.
Él me prometió, crea en mí y tendrá gran galardón. Eso es lo que estaba detrás de los que recibieron los talentos y luego cuando el Señor regresó recibieron aún más. Él recompensa. Qué bendito y desprendido es nuestro Dios. Recompensarnos por buscarle y por hacer lo que debemos hacer. Porque en el fondo, todos nosotros decimos, pero yo estoy haciendo lo que debo hacer porque Dios es Dios y Él manda lo que quiere. Pero Dios dice, sí, pero soy dadivoso y recompenso a los que me buscan y recompenso a los que son ricos en buenas obras. A veces como padres, ¿verdad? Somos cuidadosos o luchamos por sentirnos culpables y lo que estoy haciendo es, estoy instruyendo a mi hijo, lo estoy realmente chantajeando, ¿verdad? Hijo, si usted hace esto, recibirás esto. Ahora, si usted lo está haciendo como porque ya no sabe qué hacer, bueno, algo está fallando. Pero si usted está instruyendo a su hijo en que debe obedecerle porque es su padre, pero que además hay bendición en vivir en obediencia a tu papá y a tu mamá, no hay ningún problema en recompensar a nuestros hijos por su obediencia, porque es lo que Dios hace con nosotros. Porque es para nuestro bien. Sí, corramos esta carrera como los que queremos el premio, como los que queremos el primer lugar. Todos seremos glorificados, todos los que son del Señor, todos los que perseveran en hacer el bien, pero no todos disfrutaremos de la misma gloria. El asunto es que nosotros no debemos ser conformistas, debemos luchar con la mediocridad del que piensa que bueno, ya soy salvo y ¿qué más da? Porque ese no es un pensamiento que corresponda con el que es del Señor. No, el que es del Señor quiere agradarle a Él y se ve motivado en saber de que no solamente gozará de vida eterna, sino de gran galardón. Ahora que al final de cuentas, ¿verdad? Se nos da a nosotros ese cuadro que nosotros agarramos las coronas y las tiramos porque al final toda la gloria es para el Señor. Eso es diferente. Pero es claro que así como habrá grados de castigo, también habrá grados de recompensa. Y nosotros deberíamos motivarnos por querer ser grandemente reconocidos en el día final de escuchar las benditas palabras del Señor que nos dice, entra, siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor, recibiendo recompensa por lo que hicimos aquí en la tierra. Nuevamente, en última instancia, Dios ni siquiera estaba obligado a salvarnos, pero quiso salvar y además nos da abundantes riquezas en Cristo. Cuídese usted de la ley del mínimo esfuerzo y cuídese aún más del engaño de esperar la gloria cuando lo que está es atesorando ira para el día del juicio. El juicio será justo. A Dios no se le pasa nada por alto. A nosotros no tenemos que estarle recordando a Dios, tal día hice algo bueno. Él lo sabe. Él sabe todo aquello que realmente lo hicimos de corazón para Él. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado? Escuchemos con atención. No hay inversión en este mundo que pague los dividendos de las riquezas celestiales en Cristo. No hay inversión en este mundo que pague los dividendos de las riquezas celestiales en Cristo y no hay recompensa terrenal que valga la pena por recibir la condenación eterna. No hay nada que valga para que en el día final usted no se lamente de ser de los que recibirán todo el peso de la ira y el enojo justo de Jehová. Para concluir, quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 3 versículos para resumirles el sermón. Herencia, la recompensa de la herencia o el pago por su injusticia. ¿Qué recibirá usted? Espero que hoy pueda contestar esa pregunta. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos cuán rico eres en tu misericordia y bondad, en recompensarnos aún más que con solo la salvación en Cristo, pero también que en tu amor y misericordia amonestas para recordar que hay unos que lo que están es acumulando ira para el día final. Qué terrible, Señor. Guárdanos del engaño, guárdanos de vivir para esta tierra solamente, y que en cambio vivamos siendo ricos en buenas obras, que perseveremos en la fe y que el día final no nos sorprenda, no nos tome por sorpresa, sino que con gran gozo y anhelo esperemos al Señor y al galardón que vendrá con Él. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén.